Hola, buenos días. Morning, morning. Otro día más en Nueva York. Y hoy nos Aquí vamos estamos. de excursión. Vamos de excursión, sí. Nos vamos a la isla de Ellis Y a la Isla de la Libertad. y a la isla de la Libertad. A ver, pues obviamente, la Estatua de la Libertad. Sí, vamos a saludar a Miss Liberty. Es como se conoce a la Estatua de la Libertad. Sí. Así que ahora os subimos en el barco y os llevamos por allá. Venga, Chao. hasta ahora. Por si acaso, si vais a coger el ferry para ir a ver la Estatua de la Libertad, pero ir a la isla de la Estatua de la Libertad y bajarnos, esta compañía se llama Statue Cruises, es la única que está autorizada a atracar en la Isla de la Libertad, ¿vale? Lo decimos porque hay muchas compañías por aquí alrededor que venden tickets para ferries para ver la Estatua de la Libertad. Eso en sí no es mentira, porque ver la vas a ver, pero no están autorizados para atracar y bajarse en la Isla de la Libertad. Así que si queréis verla bien de cerca, siempre reservar con esa compañía, Statue Cruises. ¿Qué son esos barcos naranjas? Espera, que voy. ¿Cómo dices, Anita? ¿Qué son esos barcos naranjas? Pues esos barcos naranjas creo que son gratuitos Sí, y es te el llevan... Staten Island Ferry. Es el ferry que conecta Manhattan con el Staten Island, que está ahí enfrente. Ahí veis otro ahí al fondo. Esos ferries son gratuitos. Y si queréis ver la isla de la... perdón, la Estatua de la Libertad un poquito de lejos, Exactamente. ese ferry hay uno cada 25 minutos. Uno de ida, otro de vuelta. Y un pequeño truco que os vamos a dar. Sí. Subir arriba del todo a En la el derecha. lado izquierdo. Derecha. Izquierdo. Desde Manhattan. Claro, depende. Efectivamente, Víctor también tiene razón. Si venís desde Staten Island a Manhattan, Sí. subir a la izquierda. Efectivamente. Arriba del todo. Desde Manhattan a Staten Island, subiendo a la derecha del todo, tenéis las mejores vistas. Y gratis. Y este barquito que tenéis delante, Es el que nos va a llevar a la Isla de la Libertad. efectivamente, A ver la Estatua de la Libertad. vale. Sí, exactamente. Va directamente desde aquí hasta la Isla de la Libertad. Y después, si queréis, a la vuelta, hace una parada en la isla de Ellis, que es donde está el Museo de la Inmigración, que nosotros sí la vamos a hacer, y os podéis bajar y coger el siguiente ferry. Si no, si os quedáis en el ferry, vais directamente a Manhattan, de vuelta, que nos vamos a ir. Bueno, Anita, ¿cómo ha sido la experiencia de pasar el control de policía? Pues hombre, ha sido como ir a un aeropuerto, Exactamente. porque es exactamente igual, bandejita, te lo tienes que Sí. quitar todo, metálico, lo mismo que un control de aeropuerto, para que te hagas una idea. Ahí está. Así que nada, ha sido súper rápido. Y nada, y seguimos para allá. Y ahora a la cola, a esperar el barco, que ya lo veo venir por ahí a la derecha. Vamos a subir, dentro, Anita. ya nos hemos enterado del lado bueno. Arriba, a la derecha, en dirección a la que va el barco. ¿Qué, Anita? Estamos, nos ¿Cómo hemos estamos? cambiado el modelo de verano. Es que hace un sol y un calorcito hoy que Sí, tiene marinera. la verdad es que sí. Oye, pero nosotros estamos encantados, ¿eh? Bueno, Cuidado. estamos ya arriba en el barco, esperando que salga. A ver si es verdad lo que hemos oído al guía del otro grupo, que nos dijo que nos pusiéramos en la parte alta A la derecha, exactamente. Y más Porque vale- ahora girará, si ponemos, porque si no, malamente. Las vistas no son las Sí, hombre. mejores. A ver, girar tiene que girar porque la isla está en aquella dirección. sí. ¿Vale? Una cosita que se me había olvidado. Cuenta. Cuando compréis el ticket, la hora que pone el ticket no es la hora que sale el barco. No, es la hora en la que tienes que pasar el control de policía. Exacto. Y nosotros teníamos a las 10, pero hemos venido más temprano, Hemos venido más temprano y nos han dejado pasar. Exactamente. Así que no, sinceramente, no hay ningún problema. un consejo, si venís fin de semana, días de tal, porque hoy pensábamos que no había gente, pero está No, el barco a reventar. a reventar y sigue subiendo gente. El barco es muy grande, ¿eh? Sí. Pero si queréis subir a la Sí, parte de arriba, temprano. Venid temprano, porque sobre todo hoy no sé, pero días de fiesta, fines de semana, Sí. esto debe de estar imposible. Pero aquí imposible, para- las colas. sí. Nosotros hemos pasado Sí. el control en 5 minutos, Sí. simplemente. Pero solo es un pequeño consejo que os damos. Intentar venir temprano, Sí. con tiempo, digamos. Porque sinceramente creo que en este caso lo de madrugar ayuda y mucho. Sí.
Así que nada, seguimos y ahora os enseñamos todas las vistas. Saluda, Anita, como si hubiera alguien conocido. Saluda, adiós. Mira para adelante, mira, mira. Creo que el hombre afectado. Arriba y a la derecha. Mira qué vista. Madre mía, qué maravilla. Mira qué pasaba. Tenía razón, es arriba y a la derecha. Mira qué vista de rascacielos. Tenéis el One World Trade Center ahí a la derecha. Varios tipos de tickets para venir aquí a la isla. Nosotros compramos el normal, el reserve, que se llama, que es para visitar la Isla de la Libertad y la Isla de Ellis, las dos juntas, las dos islas digamos, con los dos museos que tienen entrada. Después hay otra que incluye eso y subir al pedestal de la Estatua de la Libertad, que lo podéis ver bastante bien. Y la tercera creo que incluye todo lo demás, más subir a la corona. Pero subir a la corona nos han dicho que hay que reservarlo con 3-4 meses de antelación, porque está súper limitado ya que es un espacio muy estrecho. muy estrecho. La calle Sí. arriba, sí. Y hace años, estuve leyendo que hace años se podía subir a la antorcha, incluso, pero lo cerraron ya hace muchísimo tiempo por seguridad. Así que nada, estamos entrando en el puerto y ahora vamos a explorar Racing. Mira, la acabamos de descubrir porque la Estatua de la Libertad es verde. Pues sí, porque realmente no es que tuviera mucho sentido, digamos. Pero ya la hemos encontrado. Básicamente, en 2 palabras, está oxidada. No, ahora fuera broma. La Estatua de la Libertad se hizo, el cuerpo está hecho de cobre. Pero claro, si pones algo de cobre al lado del mar y hay viento, se oxida. Con el paso de los años, Se oxida. de los siglos. Se oxida. ¿Y el cobre en qué oxida? En color verde. La verdad es que pensaron en pintarla, porque dice, oye, que está oxidada, que no sé qué. Pero después se dieron cuenta de una cosa, y es que el óxido la está protegiendo. Así que nada, sigue verde. Bueno, aquí tenéis a la señora Miss Liberty, como la Miss conocen. Liberty, como la conocemos. Pero realmente no se llama así. Se llama La libertad iluminando el mundo. Que es un nombre muy largo. A ver, todos las conocéis como la Estatua de la Libertad. Sí. Pero su nombre actual es ese. La libertad. ¿Cómo era? La libertad iluminando el La mundo. libertad iluminando el mundo. Exactamente, porque hombre, básicamente está iluminando con su antorcha, Sí. podemos decirlo. Y bueno, y para daros unos pequeños datos, Curioso. se construyó en 1886 por un francés con un nombre impronunciable. Auguste Bertoldi, es que lo acabo de mirar. Vale. Truco. Tardaron No sé cuántos años en... 8 años en construirla. Tardaron 8 años en construirla porque la trajeron en 200 y pico cajas, tipo Ikea, así. Vosotros imaginaros, siglo XIX. Exactamente. Ponen a la muchacha dividida en cajitas. Sí. En un barco desde Francia a hasta Estados aquí. Unidos. Luego aquí empiezan a abrir las cajas, ya digo, tipo Ikea, dice paso 8.832. Nosotros esperamos que le hayan puesto un plano o algo, porque si no... A ver cómo voy, a ver cómo construyo esto. Hombre, está clarísimo que al Sí. final dieron con ello, Sí. porque está listo. Pues hombre, 8 años ya tuvieron tiempo de abrir cajas y todo, ¿no? No sé lo que tardaron en construirla. Ah, claro, por eso. No sabemos cuánto tardaron en montarla. Y bueno, hay alguna razón, si alguien se pregunta por qué los franceses van a regalar esto a los Sí. americanos. No, bueno, tenía su sentido, Sí, lógicamente. pues, según hemos leído, dicen que hay varias historias, pero Sí. la más común
es que fue un regalo de Francia a Estados Unidos para conmemorar el centenario de la Declaración de la Independencia de Estados Unidos, que claro. fue en 1776. Exactamente. Exacto, 100 años antes. Que cada uno saque sus propias conclusiones. Efectivamente. Así que nada, ahora vamos a rodearla para enseñarlas bien. Sí. Y la verdad es que sí, bueno, desde aquí abajo se ve chiquitina, pero son 46 metros de altura, ¿eh? Es grandecilla la muchacha, sí. Y después de verla, vamos a visitar el museo, porque además en el museo está la antorcha original, que la que veis se la cambiaron hace relativamente poco. Así que nada, ahora seguimos. Venga, hasta ahora. Aquí tenéis el pie a tamaño real de la Estatua de la Libertad, y viendo a Anita aquí en un lado, para que veáis el tamaño, la diferencia increíble de tamaño. Oye, que este es el color original de la estatua, ¿eh? ¿Cómo? Este es el color original de la estatua, de cobre. Ah, sí. ¿Te imaginas? Estaría súper brillante. Ya. Verla así. La verdad es que sí, mira. Qué chulada. Mira la uña. La uña y mi mano. Mi mano y la uña. El dedo gordo. Para que vean la diferencia. A ver, reconocéis a estos dos. Venga. Aquí de la derecha. Perderse por el mundo, aquí estamos. Sí. Nos vamos a... Ahí estamos los dos. ¡Hala! Y ahora nos vamos a hacer pequeñitos y vamos a formar pues bueno, parte mira, de la libertad. Nos hemos quedado grandes ahí. ¿Qué pasa? Es raro verse en la foto. Pues nada, que ahí seguimos. Que ahí seguimos, mira, ahora. ¡Hala! ¡Nos vamos! ¡Hala! Ahí seguimos. Nos integramos ya. ¡Hala! ¡Vámonos! Antes veíamos el pie, ahora tenemos la escala real de su cara. Y justo detrás nuestra, Tenemos, justo detrás. la antorcha original. Esta es la antorcha original de la Estatua de la Libertad. Como dijimos antes, la que está ahora se puso en 1956 y la verdad es que mola un montón, ¿eh? Estamos haciendo una parada técnica Sí. para repostar. Para repostar, efectivamente. Hemos comprado unas cosillas y aquí tenemos unas vistas increíbles de toda la zona. Y la Estatua de la Libertad, justo delante nuestra. Nos vamos a poner a comer. Así que, buen Así restaurante que que nada. nos hemos buscado, ¿eh? Nos hemos buscado un restaurante perfecto, gratis encima, Sí. así que nada. Vamos a comer. ¡Hola de nuevo! ¿qué tal? Nos acabamos de bajar del barco, venimos Sí. de la Isla de la Libertad, Y nos hemos venido a la isla de Ellis en la Isla de Delis. a ver el Museo de la Inmigración, ¿no, Anita? Exactamente, que está justo detrás de nuestro. Tenéis ahí el Museo Nacional de Inmigración. Y este Museo Nacional de Inmigración está relacionado con 12 millones de inmigrantes que venían de todas partes del mundo a Nueva York a buscar una mejor vida. Sí. Y este era el primer trozo de tierra que pisaban, porque aquí tenían que pasar el control de inmigración. Ahora veremos todas las formas, las partes que tenían que pasar y cómo los clasificaban, que es una forma bastante curiosa. Y este centro de inmigración funcionó entre 1892 y 1924. Exactamente. Así que nada, vamos para adentro.
estamos en uno de los dormitorios, tienen un baño, 2 lavabos, pero mirad todas estas literas o sistemas de literas que tenían, son de 3 niveles, cada nivel hay 2 literas, hay más detrás, ¿no? Pero esta habitación se llenaba completamente de literas, cabían unas 300 personas, y estas literas, si veis, tenían un sistema como de culeas, porque esto se levantaba hacia arriba durante el día y se convertía en una sala de espera. Y aquí estaban los inmigrantes que estaban temporalmente detenidos. Aquí tenéis la oficina de cambio. Exacto. Que cuando llegaban tenían que cambiar su dinero por dólares. Claro. Y como cada uno venía de un país distinto, pues tenéis aquí un montón de monedas diferentes. Este es el paso a paso de todo el proceso de inspección de la inmigración. Sí. Llegaban a Nueva York, entraban en Ellis Island, después pasaban por una inspección médica, después otra más inspección médica, hospitalización, si era necesario, claro. Después pasaban por la inspección legal, de que no era un peligro para nadie y nada más. Sí, después si había si te tenían por alguna razón, tenías derecho como a una especie de juicio, y si no estabas de acuerdo, podías apelar. Y si todo iba bien, te admitían. Y si no, te excluían. Sí, que dicen que cerca del 10% eran deportados.